Y hoy nos encontramos. Se encuentra en la capital de la Catrina, en Capula, Michoacán. ¿Qué tal? Para comentarles, invitarles al 15 aniversario de la Feria de la Catrina. Sean todos bienvenidos. Mencionarles, bueno, pues es a partir del 19 de octubre al 2 de noviembre que se estará llevando este bonito festival. Y pues mencionarles que contamos con ya prácticamente ya son tres entradas y salidas ahí en el pueblo de Capula. No nada más es la principal, porque ya que en estos tiempos se satura bastante gente que nos visita, gracias a Dios. Tenemos la otra entrada que es viniendo de Quiroga hacia Morelia, o si vamos de Morelia hacia Capula, pues es pasando la Catrina Monumental a prácticamente 1,5 kilómetros. Está la otra entrada, y por allá, bueno, comentarles que no hay nada de tráfico, y prácticamente esa entrada llega directo a la parte de atrás de la iglesia. También ahí mencionarles que pues desde ahí inicia inclusive o concluye toda la exposición de Catrinas y el enlonado, y ahí contamos también cerca pues con algunos estacionamientos para que también dejen para que ustedes estén de manera segura también y tranquila, ¿no? Entonces, hacerles esa extensa invitación y los esperamos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más en la Comandancia de los Fósiles. Hoy nos encontramos en la comunidad de Capula, donde estamos próximos a unas fiestas de la Catrina, que es muy propio de este lugar, y nos encontramos con el señor Feliciano Tapia Mendoza, originario de Capula. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias, bien, gracias a Dios. Bien. Usted ya es una persona que tiene bastante tiempo, me refiero a edad, viviendo en este lugar, es originario totalmente de Capula. Sí. Capula es un lugar que por nombre dicen que es Capulín o Capulines. Lugar de Capulines. Lugar de Capulines. Bueno. Y durante toda la trayectoria de su espacio de vida, pues le ha tocado vivir diferentes etapas. Vamos a que nos platique cómo era en su infancia, cómo la vivió en este lugar de Capula. Pues bien, en ese tiempo, digamos, ha cambiado Capula
100%, porque en ese tiempo eran casas, algunas eran chozas, otras eran pues casas de adobe con su teja, pero todas las, digamos, estaban rodeadas de piedra. Hoy ya casi todos tienen ya barda. O sea que ha cambiado para mí, ha cambiado 100% la Cabula. Me gustaría preguntarle, Ujú. anteriormente cuando usted era pequeño, que las casas nos acaba de comentar que eran de teja y a la vez de adobe. Ajá. ¿Cómo era la vida en aquel tiempo? Bueno, la vida era tranquila, digamos. Yo me imagino a Capula así ya cuando empiezo a verla así, que empiezo a ver la cuestión de Juan Rulfo, la historia de los pueblos como de que empieza él a ver allí el llano en llamas, el otro que por allí de Pedro Páramo y todo eso. Me imagino un Capula de ese tiempo así, digamos, con sus calles desérticas, llenas de lodo, en tiempo de agua, llenas de tierra, o sea, que hacían remolino en tiempos de secas y que hasta inclusive los remolinos le sacaban hasta terrones de tierra a las casas de adobe. Así me imagino yo a ese Capula de aquel tiempo, como lo describe Juan Rulfo en ¿qué hace de los pueblos de él? Sí. Y la gente en aquellos tiempos ya se ocupaba, porque según la historia dice que prehispánicamente hablando ya tenían ellos la alfarería en el barro. Después Sí. viene el cambio por medio de Tatabasco, que ya no lo moldea y nos da otro tipo de fisonomía, pero en aquellos tiempos ya se vivía con ese conocimiento del barro. Por ejemplo, en 1950 para mí yo lo considero como que la alfarería de Capula estaba en pañales, completamente estaba en pañales, porque digamos solamente se dedicaban a hacer enseres domésticos, como era el comal, el cántaro y todo tipo de cazuelas, inclusive el cajete. El cajete para el que llevaban nixtamal al molino era, digamos, una de las piezas más tradicionales. Y sobre todo el cántaro, porque pues para el agua, porque no había agua potable y venían al agua aquí a la orilla, al agua, sobre todo las muchachas. Entonces, pues sí, digamos, ese era, digamos, digamos que no trascendía todavía la alfarería de Capula. O sea que, digamos, hasta que ya llega Juan Panduro, en 1939, llega Juan Panduro, maestro de Tlaquepaque, y mandado por Lázaro Cárdenas, que, digamos, él hubiera dado clases de esta cuestión de la alfarería ya decorativa, digamos, en Sinsusan y todo eso, pero como la educación estaba todavía, digamos, digamos que no querían la laica, decían no, que era mala, que quién sabe qué y todo eso. Entonces, digamos, Sinsusan, allí fue donde menciona Corona Núñez que él y ellos fueron a Sinsusan para impartir clases en la secundaria, porque en ese tiempo todavía no siquiera había esa cuestión de la secundaria. Fue cuando ya el gobierno se preocupó porque hubiera después de la primaria la secundaria, y entonces como aquellos rechazaron, los naturales de Sinsusan rechazaron, y entonces Juan Panduro lo mandaron hacia Capula para que impartiera precisamente clases de cerámica decorativa en Capula. Oh, así fue como surgió. Sí, así es como surge pues allí. Ajá. Surge ya la cuestión, digamos, de la cerámica decorativa,
En el 69 llega Juan Panduro, recorre los lugares de Capula, digamos, para recolectar, digamos, piezas prehispánicas, tepalcates y toda esa cosa, para, digamos, rescatar precisamente aquella, ¿cómo se llama? La pictografía antigua, la decoración y todo eso, y ya es cuando, digamos, a partir de allí ya se hace yo para mí comienza la artesanía de Capula. Ahí es cuando realmente Ahí ya es le cuando da- realmente ya despega. Y entonces es cuando, digamos, él en la escuela primaria, Venustiano Carranza, da sus clases, porque la escuela Venustiano Carranza en un principio no fue ocupada por digamos, los alumnos de primaria, sino que, digamos, pues, por lo pronto fue como un lugar vacío que no. Entonces, allí fue donde él impartió clases y ahí surgen, digamos, los hermanos Espinosa, que son los que aprovechan precisamente toda esa enseñanza y, digamos, ya, digamos, empiezan a hacer juegos de té, las vasijas, y como ya allí ya rescatan precisamente la cuestión de los dibujos antiguos, pues, para ponerlos ahí en sus vajillas y toda esa cosa. Digamos, y ahí hubo muchos otros que no aprendieron mucho más allá, pero que sí estuvieron, por ejemplo, de parte del Semán Espinosa, estuvo don Gregorio Sapien, que ahora inclusive su descendencia sigue haciendo unas charolas por allí, y digamos, por ejemplo, ahí Telles, también hizo por allí muchos, es más, uno de los que hicieron precisamente los primeros tibores, y uno de los que, digamos, fruteros de donde estaban plasmadas las tarascas. Sí, las tarascas, con una decoración que era de cobre. de cobre cuando fue sus De inicios cobre, de las sí, primeras. todo de cobre. Y entonces él fue uno de los que ahí está, por ahí ya empieza a despegar la artesanía de Ya se Capula. viene como la modernidad. La modernidad, exactamente la modernidad, sí. Y ahí se viene, por ejemplo, las herencias de los padres hacia los hijos en cuestión de enriquecer un poco más el embellecimiento de todas las joyas, me refiero del barro, que ya se vienen en el arte del que punteo y todo eso que se viene. Sí, sí, porque digamos, como dijéramos antes, digamos, la única decoración que había era que, digamos, una liga que se hace con el cobre y la greta, que bien es la greda. Yo quise encontrar la palabra greta en el diccionario y no es greda, es el óxido de plomo. Entonces la mezclaban con digamos, con el cobre, y entonces ya salía el color negro. Entonces, metía uno la dedo hacia a la mezcla y se la ponía en medio a la cazuela. Era la cazuela la que completamente llevaba esa decoración, digamos, una mancha allí negra, ya esa era la que iba. Aparte de eso también había unas, por ejemplo, los que se dedicaban al vidriado, porque había un vidriado. El vidriado era precisamente para la soga de tomar agua. Esas las vidriaban para que saliera el color negro, y también las atoleras para que saliera el color negro. Y ya allí con el cobre y todo eso. Esa técnica tenía que, pues, como dijéramos, sacarse en caliente, porque si se deja
que se enfríe se pegan las piezas. Entonces tenían que sacar, por eso algunos perdieron hasta la vista, porque tenían que sacar, digamos, una temperatura alta, sacar esas piezas para que salieran, digamos, limpias. Ujú. Sí. Así era como fueron Sí, avanzando en... sí, ya fue como fueron, pues, digamos, y los primeros pues que hicieron, digamos, ya aprendieron los Espinosas, por allí, ya les dije, don Agustín Telles, Gregorio Sapien, Pedro Carrillo, fueron los que fueron alumnos, pero sobre todo los Espinosas fueron los que aprendieron, y me tocó a mí ver una vez que por ejemplo, ya por acá muy en 1900 o qué sería 1972, 74, allá en San Miguel de Allende, estuve con un médico que de apellido Gordillo, y que lo veo que tenía allí una vajilla de Capula. Dije, ay, ¿sabe usted? No sé, no sé, ¿cómo que no sé? Es que yo soy de Capula. Conoce. Digo, estoy que no sé los Espinosos y conozco los Espinosos. O sea que en ese tiempo era como una cosa élite. El que tenía esas piezas era algo especial. Entonces, el ver que Capula estaba plasmado allá, digamos, en San Miguel Allende, en un señor que era doctor, casado con una alemana, y, caray, ¿cómo anda acá? Y allí había veces que yo, pues, fui también alfarero, con mi papá y toda la cosa, nosotros íbamos a Tierra Caliente, con nuestra, luz corriente, pero ya allí yo cuando veía para allá, ya estaban unos carros ahí, pues ahora sí casi de lujo allí, ya, digamos aquí, ese cero los que les compraban a ellos, en esas piezas que valían, no como nuestras casolitas de 1.20 o $1. Eran Entonces, realmente sí, joyas. sí, no, sí, señor. Sí. Fíjese que yo me gustaría preguntarle, porque pues existe una cierta en alguna persona, alguien en algún momento de la historia me comentó, y qué mejor que usted nos pudiera decir Sí, con sí. respecto a si es verdad o es mentira. Sí. Se dice que el piso que adorna el templo Ajá. de la iglesia, Ajá. que fue traído de España y que de España se llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, y de Lázaro Cárdenas lo trasladaron en bestias. ¿Eso es cierto o es una falacia? No. Todavía no estaba Lázaro Cárdenas en su, como dijéramos, En como el presidente hemisferio. de la República. La decoración del templo viene desde, por ejemplo, desde 1889 o 90. Estaba el padre, el que hizo el bordo precisamente de la barranca, Ujú. para que desviara la corriente, porque el arroyo de la barranca de la Víbora posaba por dentro del pueblo. Entonces, este señor, o este cura, hizo que se desviara, por eso el bordo, o ese, digamos, barranca de la Víbora, un río hace curvas, y no, eso ya es un vallado que hizo ese cura para que se desviara el agua hacia la orilla, y además siempre Capula ha sido un lugar seco, entonces árido, pues, entonces no tiene, entonces ya para que tuviera agua, y ya fue cuando inclusive empezaron a hacer pozos a cielo abierto para que tuviera agua Capula. Entonces, ahí ya, Julio Rodríguez es el nombre del padre. Julio Rodríguez hace eso, y entonces ya es cuando empieza, digamos, a contemplar todo eso de... hay una, digamos, ahorita no
no estoy bien si es en el Archivo Histórico Municipal de Morelia o en las de aquí el archivo de la parroquial, donde sale allí, digamos, la cuestión de la decoración. Él hace ahora sí que, pues, haciendo la cuestión de un tocayo mío, se llama Feliciano Domínguez, que hace un contrato con él para la decoración del templo, que por aquí tengo toda la información, pero digamos como que no se llevó a cabo, sino hasta el tiempo cuando ya estuvo el padre Santiago. O sea, su padre, ya fue cuando se hizo ya la decoración del templo en 1922. Fue cuando se hace la decoración y allí dice cómo va, y sí, yo lo veo allí, como si lo que describe digamos, ese documento, dice, lo va a pintar entre calles. Y así está la decoración entre calles, son grecas y todas grecas y entre calles. Y si usted ve, están así, digamos, las líneas y entre calles. Él dice, el altar va a ser así dorado, de este tipo. Y realmente así, por eso a partir de 1922 empieza, ¿cómo se llama? El piso del templo lo trajeron desde México en ferrocarril, para, digamos, y entonces el pueblo de Capula, todo lo cooperó, toda la comunidad, los ranchos, Capula y todos ellos fueron con sus burros, traían sus burros, caballos y todo eso. Fueron a traer desde Morelia, me imagino que allá en la estación que había, que yo conocí, sí, y desde allá se trajeron digamos, el mosaico a Capula en burros, y que para animarlos, digamos, por ejemplo, allí en Rancho Nuevo, que eso era San José y Sícuaro, ponían una banda de música, en Cerritos ponían otra banda de música y echaban las dianas para que se animara, y otra la entrada de Capula para que, digamos, entrara para animar a la gente a traer ese mosaico. Sí, estuvo. Sí, es una gran historia, la verdad. Sí. Y ahora, pues me gustaría saber lo que es la modernidad, donde se viene la veneración para la Catrina, que catapulcra por lo que es internacionalmente a Capula por medio de esa belleza de Juan José Posadas y posterior Diego Rivera. Uh-huh. Mire, yo comencé a hacer la primera exposición fotográfica y monográfica en 1996. Digamos, al hacer esa exposición fotográfica y monográfica, ya se comienza a desarrollar esto. Juan Torres, el más gran maestro Juan Torres, podemos decir que es un gran maestro. El gran maestro Juan Torres llega por allí en la década de los 80. Digamos, inclusive es criticado en un principio porque dicen como que el pueblo no se deja manejar muy fácilmente. Entonces dice, ¿cómo que un extraño de fuera viene a nosotros a decir cómo se hacen las cosas? Él venía con otra mentalidad. Además, tiene sus raíces cerca de Capula.
No sé si parece que es de por ahí de Cuto, o tiene su origen por ahí en Cuto, todo eso. Pero, digamos, él hace toda esa cuestión, digamos, y se relaciona, como él ya viene ya con la cuestión de que es el alumno de del gran escultor, del gran este, Alfredo Salce, el maestro Alfredo Salce, que es el muralista, él fue alumno del muralista Alfredo Salce, entonces llega a Capula con todo eso y pues claro que tiene conectos con el ayuntamiento y ya digamos, oiga, pues voy a enseñar, casi como Juan Panduro, digamos, a enseñar también cuestión de una alfarería más progresiva en Capula. Entonces ya por ahí, pues yo siento que le nace a él el hacer la Catrina de barro. Y ya hacer la Catrina de barro, entonces ya ahí empieza, digamos, porque dice que es una escuela, nomás se dice ahí que es una escuela de alfarería. Por eso, a enseñarle al alfarero la alfarería, como que pues les cayó mal, ¿no? A los Capulas. Sí, pues Pero no, era una, digamos, arte, ¿no? Un arte, ya el arte, la artesanía, pues, porque alfarería es una cosa, ¿no? La artesanía ya es arte, ya es arte. Y entonces allí por allí uno de los que aprenden es Álvaro de la Cruz. Álvaro de la Cruz es su primer, ese es su alumno y sobresale y digamos ahí, pues, como es de Capula, y ahí empieza, digamos, a regarse o a, digamos, a los demás y entonces ya de esto, pues, una Catrina, digamos, si una cazuelita cuesta 12, pero una Catrina, no, hombre, hasta 500, 600 pesos, bueno, pues me voy a hacer las Catrinas. sí, pues sí. No sé, un arte, pues, ¿no? Y empiezo, pues, allí, digamos, y como ahí está pues, de Guadalupe Posadas, allá donde agarra Juan Torres, todo eso. Y entonces, ¿qué? Que sabía Capula, los alfareros de Guadalupe Posada. Nada. Pero, pues, digamos, allí, y entonces también ya empiezan a ver toda esa cuestión de arte, de la Catrina, de cómo está, pues, cómo es y toda la cosa. Y ahí es donde empieza, digamos, completa a despegar precisamente este evento, donde ya estamos en el 15 aniversario. Al 15 aniversario. 15 aniversario parece nada, pero sí, digamos, sí, y este muchacho, Jacobo, Alejandro Jacobo, fue el que empezó con esa idea de hacer precisamente esta feria. Porque antes era yo, pues, digamos, cuando comencé, sí, también se hizo una pequeña exposición de alfarería para el aniversario de Capula, porque yo comencé a ver, o sea, leí que don Vasco el virrey, eh, este, no, sí, esa, eh, eh, el se dio unas escaleras para la construcción de sus edificios en 1550, ajá, don Antonio de Mendoza. Entonces se dio unas escaleras para tanto, digamos, tanto a Chiquimetío como a este otro, no me acuerdo el pueblo ahorita, digamos, y a Capula para la construcción de sus edificios. Entonces me nació la idea, ¿por qué no? Porque, digamos, ¿por qué no hacer esa celebración? Porque Capula no estaba donde nosotros estábamos, la ubicación. Ellos siempre quisieron una ubicación donde estuviera más pareja, porque la ubicación de Capula estaba donde estaban las Yácatas, en una parte más abrupta. Entonces, ya, digamos, entonces se va ya al lago de Capula, porque donde está sentado Capula era un lago.
se dice que Acapulco está sentado en un lago. Era un lago, por eso es pues, mucha inundación cuando llueve. Entonces, era un lago, y entonces allí ya estaba en extinción digamos, el lago. Por eso, inclusive, pues tiene unos cuantos 200 metros donde estaba el centro ceremonial, a donde estuvo el primer templo de Capula, donde después, años después, el padre Javier Solís, por allí hace precisamente, el taller artesanal. Imagínese todo lo que nos está comentando, es totalmente historia pura, que gracias a las cámaras del canal La Comandancia de los Fósiles, Sí, la sí. vamos a poder expresar todo lo que nos está comentando con Sí, respecto sí, sí. a los sucesos desde fechas pasadas, donde nos aclaró que es una falacia con lo del piso, que sí lo trajeron en Bestias, pero no desde de donde se decía, sino de aquí mismo de Morelia, y Sí, de sí. Morelia se trajo del Estado de México, Sí, sí. y que así fue como se abordó. Bueno, entonces ya para hacer ese tipo de aclaración, porque Sí. yo me había quedado con esa idea, pero muchas de las veces te quedas con la idea de que alguien te lo platica, pero te lo está platicando de una forma errónea y lo estamos entendiendo un poquito mal. Y Sí, ahorita sí. ya usted nos lo está aclarando, que Sí, bueno que sí. la vida nos haya venido y conllevado aquí con este espacio, que nos Sí, haya sí. brindado su casa, bien agradecidísimos Sí, 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 por atendernos, por Ajá. darse un tiempo, por darnos el Sí, espacio, sí. y sobre todo enriquecer de conocimiento a todos aquellos que nos ven en la plataforma esta en la que estamos ahorita. Sí, sí, pues así fue como es parte de la historia. Digamos, esto está plasmado digamos, en este libro que digamos, Memoria Histórica de Capula, que yo, digamos, me empecé a interesar a escribir la historia de Capula por la cuestión de mis primeros cronistas fueron mis padres. En aquel tiempo, digamos, a la luz del aparato, a la luz de la luna, de la vela, empezaban a platicar. ¿Te acuerdas de fulano de tal? ¿Te acuerdas del difunto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de otro? Y entonces a mí me nació precisamente. Por eso yo pienso que el escritor no nace, se hace. O sea, más bien nace, no se hace. Más bien nace. Ya No viene sé. con esa virtud. Y entonces, digamos, ella viene precisamente. Entonces, caray, pues que esto, que lo otro, que la sesión. No, no, mira esto, pues, no. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de los Por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, inclusive, para mí Catula tuvo, digamos, un Pedro Páramo. Para mí que tuvo un Pedro Páramo, digamos, en su tiempo. También tuvo, digamos, un Pito Pérez, esos borrachitos constitucionarios. Para mí, todo eso, digamos, y que me falta todavía plasmar en mis escritos, porque, digamos, Capula tiene mucha historia, digamos, y estoy todavía escribiendo sobre eso, digamos, inclusive por eso escribo mi primera obra que por allí o- es Carmen, cuando participo en el primer cuento de Carmen Báez, mando un escrito allí, digamos, ya, y todavía sin leer bien. Había muy buenos fragmentos de por quién ladran los perros. Y entonces se me ocurre ahí escribir pesadilla de un pueblo. Cómo cabrón, es pesadilla de un pueblo. Porque una pesadilla de un pueblo. Cuando sucede una cosa atroz, digamos, a esta señora Teresa Villa, se le cae la tierra precisamente de donde se va a sacar el barro, digamos, se le cae, entonces ya, digamos, entonces, en ese tiempo, digamos, cuando había esa cuestión pues de mucho antes, las campanas del templo tocaban auxilio, tan, tarán, tarán, tarán,
¿Qué pasó? Pues a alguien se le cayó ya la cueva encima y ahí van todos con sus palas y picos a rescatarlas. Para... Sí, vamos a los picos y palas a rescatarlas. Muchos murieron precisamente al caerse de la tierra porque no despalmaban, no como ahora, sino hacían cuevas y luego se metían porque dicen que abajo de la cueva está la mejor tierra, está lo mejor para hacer las cosas de barro. Fíjese que a mí me quedó ahorita impactado de que dice ¿por qué ladran los perros? Sí, porque yo cuando estoy, digamos, precisamente cuando escribo ese, que por cierto no tengo, me lo editó precisamente el ayuntamiento, me lo editó, no saqué el primer lugar, pero les gustó mi cuento y dijeron, bueno, lo vamos a incluir en esa edición digamos, del Carmen Baez. Entonces, Carmen Baez, entonces, lo hacen allí. Dice, no, pues inclusive quedaron con eso de que inclusive para hacer una presentación en Capula, pero yo estaba trabajando, no pude hacerlo, y digamos, pero sí digamos, me lo editaron. Allí está, digamos, digamos, como eso fue una edición muy limitada, y luego después yo, por allí, cuando quisimos, dijeron unas, por allí, cuando precisamente una convocatoria de Juan Torres, precisamente, salió en el periódico La Voz de Michoacán. Gente joven quiere cambiar a Capula, quiere hacerlo así. Y entonces, pues, ¿quién tiene algo de material para esto? Pues, hoy. Y regó ese único ejemplar que tenía y pues ya no le he podido recuperar. A lo mejor en su momento lo va a poder recuperar. Esperemos que... Sí. Que la vida nos dé el tiempo para recuperarlo a ello. Sí. Considerando de que usted mismo lo escribió. Sí. Me gustaría preguntarle, ¿qué estudios tiene usted? Mire, yo hasta la secundaria, nada más. Quiero terminar. Yo siento que sí voy a hacer la cuestión de la preparatoria para, digamos, hacer. Nomás que para mí, la preparación para mí, casi como si la tuviera, porque, digamos, la educación antes era muy completa. Yo, digamos, por ejemplo, en la primaria, nos hacían la cuestión de que ya en el cuarto, fíjate, yo aquí había hasta cuarto año, nada más en Capula, pero en el cuarto año yo sabía todas las capitales de la República, todos los ríos, todas las montañas, todo eso. Afortunadamente tuve la oportunidad de ingresar al internado España-México. Sí, al internado España-México, donde fueron refugiados los niños españoles cuando la guerra de allá que tuvo digamos, España. Digamos, entonces, entonces en ese tiempo estaba el profesor Oropesa, ¿sí? Arturo Oropesa, y él se preocupaba mucho por la cuestión, pues tenía esa misión de don Lázaro Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas, de que se les diera, digamos, digamos, estudios sobre todas las comunidades indígenas. Entonces entramos ahí por cuestión de una danza que se llamaba la danza de los apaches, que desgraciadamente se perdió. Quise recuperarla. Yo recuperé otra, por ejemplo, la danza de los moros, la danza de los soldados, pero esa no pude porque, pues, cuando traté, digamos, como que no, ya esos no quisieron, o así lo que, la vestimenta, como yo la vi en ese tiempo. Entonces, él, digamos, nos, o sea que mi papá en ese tiempo era jefe de tenencia, Maximino Tapia Estrada. Entonces, digamos, y después vi el por qué
vino ese maestro, este profesor, a hacer esto. Entonces, por allí yo, pues siempre en mis investigaciones veo por qué. Entonces, según ese tiempo, vino Corona del Rosal a Morelia. Y en eso de tiempo de los acarreados, jeje, entonces por allí va la danza de de los apaches a Morelia. Ahí está, por ahí, que quisiera recuperarse por ahí en la hemeroteca, por ahí está en ese periódico de La Voz de Michoacán, donde está coronel, y se ve parte de la danza de los de Capula, la danza de los apaches, y es cuando, digamos, el maestro, digamos, se interesa porque la danza que él presentaba, o el intérprete presentaba, era una danza de sonajas, y él pensó que con el llevar esa danza a nivel nacional de internados, iba a sacar el primer lugar. Desgraciadamente se suspendió el certamen, pero digamos todos, digamos los que estamos, pues, sí, aprovechamos eso, y digamos por eso de allí salieron muchos, inclusive salieron algunos profesionistas. Qué bien, qué bien. Sí. Platícanos de su libro que trae, es suyo. ¿Quién es el autor? Digamos, yo comencé a escribir este libro precisamente porque a veces preguntaba a los de antes, oye, ¿cuándo sería el año del hambre? ¿Cuándo fue el año de la gripe? No, pues como que se les había olvidado. Dije, bueno, no, necesita estar plasmado en un libro. Entonces, luego después entro, yo fui inmigrante en México, para allá, cuando ya, porque hubo un tiempo que la alfarería no valía, y luego sobre todo le dijeron aquí es que hacía daño por la cuestión del plomo y toda esa cosa, y entonces entraron otros, digamos, otras cosas como el peltre, como el aluminio, y entonces se vino abajo. Ya no se vendía la alfarería como de antes. Además, pues la alfarería pues es frágil, se rompe con un golpecito, y esos pues aguantan golpes y más. Entonces la gente prefería una cacerola que fuera de otro material. Sí, otro material. Entonces, pues ya nos hizo huir el hambre. Yo fui uno de ellos, los fuimos hacia la Ciudad de México, otros digamos, a Estados Unidos, pero mucha gente fuimos inmigrantes, allá en el Distrito Federal. Allá fuimos muchos, allá, nos hizo huir precisamente la necesidad económica, porque aquí ya no nos manteníamos, ya no había el ingreso ya no nos económico manteníamos con la alfarería. Y de ahí es donde usted dedica el tiempo para hacer su libro. Entonces ya, digamos, vengo de allá de México, y digamos, por fortuna entro a trabajar, digamos, al gobierno del estado, en la Junta de Planeación. Allí, digamos, es en el tiempo de el gobernador Torres Manso, y él da digamos, una de sus campañas fue la de que todos los municipios tuvieron su monografía, y entonces, pues muchos hicieron sus monografías. Empecé por Ciudad Hidalgo, por Morelia, por todas esas monografías. Me las escabeché, pues era yo velador. Y pues, empecé a leer todo eso, cómo iba estructurado, digamos, de los tiempos prehispánicos, como después ya digamos, de la cuestión colonial, luego después de ya la independencia, después ya la revolución y todo eso. Entonces, por eso ya comencé a hacer yo allí, por etapas, también el libro en 1996, y tuve buena suerte porque en ese tiempo, digamos, el padre Sierra me dio permiso para entrar al archivo parroquial
ahí saco muchos datos. Después sale por allí una nota donde está el archivo municipal de Morelia, que tenía, datos precisamente desde el siglo XVI. Dije, bueno, pues me lanzo y luego más o menos que, digamos, en ese tiempo, como yo trabajé en Cocotra, o sea, no era Cocotra, sino, digamos, era transportes y, digamos, había mucho, como siempre, ha habido mucha discordancia allí con la cuestión de las concesiones. A veces a unos les daban y a otros no, y entonces a los que les daban estaban bien, pero el otro se oponía, y entonces hubo paros, y en esos paros yo aproveché para ir allá al archivo, digamos, histórico municipal de Morelia para recabar datos. Y ya empecé allí a ver, sobre todo las cajas de comunidad y todas esas cosas del siglo 1700 y tantos, inclusive tengo inclusive para, digamos, ahí es más, hasta he hecho ya la historia de los ranchos, cómo nacieron las comunidades de Capula, todo eso. Entonces tengo bastante, sí. Muy bien. ¿Y en qué año lo terminó? ¿En qué año terminó su libro? En el 2000. En el 2000. En el 2000 estaba Pac-Man. O sea que en ese tiempo mandé yo mi bonche. Sí, mi bonche. Ahora, qué facilidad hay de que en una memoria, una cosita así, ahí está todo. Yo mandé y lo hice en un Olivetti. La historia la hice en un Olivetti allí y salió allí la convocatoria de PAMIC, culturas populares y quién sabe qué tal. Entonces lo mandé yo a México, hasta allá. Entonces, ya después, un día, trabajando en el trabajo, no, pues que vaya usted a correos, todavía estaba allá al correo. No, porque tiene usted una correspondencia de PAM. Híjole, ya la hice. No, sucede que no. Ya me dijeron, está muy bien su trabajo, está bien, toda la cosa, la cuestión, pero fíjese que no pasó. O sea que no. Que la canción, pues no. O sea, no. Ya, no, dijo, bueno, pues ya qué. Pero en ese tiempo, no, pues ahorita donde estoy, no, pues tenía mi casita allí de más bien amolada. Entonces ya me tocan, digamos, en la casa de Cristina Cortés, y el maestro, digamos, el que hizo el libro digamos, de Gitánfora, José Mendoza, el maestro José Mendoza, llegan y dicen, no, pues fíjese que sí va a ser posible la editación de ese libro, porque, digamos, el ayuntamiento va a poner una parte y está todo, y había otros, digamos, otros, por ahí otra agrupación que iban parece que es seco, algo así, y que iban a hacer apoyarme con eso. Entonces ya fue que se hizo. Por ahí tengo todavía lo que me dieron, la cantidad, de 15,000 pesos en ese tiempo para ciertos ejemplares, que por cierto no cumplió pues este señor con esos, y inclusive pero allí tengo donde me advierten que no es para que yo, digamos, ahora sí que no te haga rico, ¿no? O sea que para que yo, digamos, lo reparta precisamente a las partes educativas. Y digamos, y así lo hice. Dejé uno en la notaría parroquial, en la primaria, en la secundaria.
en la primaria, que era lo que había en ese tiempo. Y digamos, se hizo la presentación aquí en Capula. Cuando se hizo la presentación ahí de ciertos ejemplares, el que hizo la presentación de este libro es Jorge Amós. Jorge Amós me hace la presentación allí de este libro, de Cómodas, porque él fue el que ya hizo la corrección correcta para hacerlo. Para la edición. O sea, para la edición, entonces, y ya hizo Sanjurjo y otros pues, que estaban allí ya se encargaron de todo lo demás, y ya logré, digamos, precisamente en el 2000, digamos, hacer la presentación en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, y son los primeros ejemplares que están por allí, que por cierto, pues no, se llevó a cabo todo, unos cuantos fueron, me quedé con la primera, y por cierto que también con eso de que se regalan y entonces empezaron mucho, oye, que tú hiciste esto, que lo que guapo. Entonces no tengo el primero, porque en ese tiempo la camiseta, la portada no es como esta. Está todo allí de como los otros, digamos, quiero recuperar eso, porque, digamos, sí me siento como siendo ingratitud yo el que ya presente ya en otra forma, porque ahí sí está. En otra presentación se puede decir con una pasta más moderna. Y y aquella no. Pues, es la con la que usted empezó a ver y entender lo que es el libro que él mismo realizó. Sí, y sí. Es lo que quiere. Y quién los que me ayudaron, cómo está, digamos. Entonces, eso sí, necesito recuperar. Bueno, para todos aquellos que están escuchando esta plática que tenemos con Feliciano Tapia Mendoza, pues él es el que realmente llevó a cabo esta obra. Sí. Esta obra que fue con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tocar puertas, buscar información, enriquecerse de muchas cosas, y se llama Las Memorias Históricas de Capula. Que es un honor para su servidor estar aquí compartiendo y escuchando palabras filosóficas, todas llenas de conocimiento, y no queda más que agradecerle porque nos brindó su espacio, nos da su tiempo. Yo lo personal me puedo seguir escuchándolo porque tiene muchísimas palabras muy enriquecidas de puro conocimiento, y pues quiero agradecerle por habernos prestado el tiempo y el espacio. Y como aquí pues los tiempos en ocasiones son un poquito muy cortos, pues vamos a tener que cerrar este capítulo, pero siempre con la situación de que hubiera la posibilidad que en un tiempo futuro nos podría usted recibir nuevamente para seguir recapitulando y hacer más extenso esto, considerando de que ahora se viene algo muy importante en el pueblo y que fue el cambio que realmente le dio en la era moderna, sin dejar atrás nuestra historia, porque en la historia de Capula es muy enriquecida, y ya usted nos hizo el favor de comentárnoslo y platicándonos. Entonces, pues vamos a tener que cerrar el capítulo por el día de hoy, y lo vamos a dejar pendiente y abierto para una segunda plática. ¿Cómo ve, don Feliciano? Está muy bien, sí. Yo gracias por haberme, digamos, digamos que me dijeron que tenía esa cuestión por parte de la captura o del ayuntamiento, yo no sé, pero sí, son bien recibidos cuando ustedes vuelvan, porque tengo mucho trabajo más adelante, porque Capula no solamente pues ahí, digamos, se queda ahí, es más, necesito extenderme un poquito más. Sí, yo sé que sí, es muy, muy amplio el campo. Simplemente aquí en vista yo veo que usted prácticamente está en la agricultura, aquí tiene sus semillas secando, lo que es la haba, la semilla de calabaza, los frijoles, y eso pues tiene que ser en base a la dedicación que usted le dedica al campo. Sí. Entonces, aparte de alfarería y todo, Capula está enriquecido en el campo. Y ahorita con la persona con la que nos encontramos, con don Feliciano Tapia Mendoza, pues mira, aquí lo tenemos a los ojos, como no verlo, ¿verdad? Y pues gracias, don Feliciano, que nos haya permitido, y no nos queda más que
decirles gracias a todos aquellos que se quedaron hasta este momento viendo la historia que aquí en este momento se forjó en el espacio de la Comandancia de los Fósiles. Te invitamos a que, si no te has suscrito, te suscribas, que no quedes fuera de estas grandes historias que se forman. El canal La Comandancia de los Fósiles siempre trata de llevarte algo interesante a donde quiera que te encuentres, aquí o allá, ya sea que lo veas en la televisión, en tu propio teléfono o en la computadora. ¿Qué más? Que nos acompañes y invitarte que si no te has suscrito, que te suscribas. Te estamos esperando para que seas parte de la familia de los Fósiles. Nos vemos en una muy próxima historia. Le agradecemos al señor Feliciano Tapia Mendoza por darnos su espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.